Continuamos en Sol de la Tarde, son las 4:06. Tenemos en la línea al amigo Sandy Filpo, que es de los firmantes del documento que acaba de leer Julio Alberto, con las propuestas que han materializado al gobierno central y de los líderes de la clase empresarial del Cibao de Santiago. Buenas tardes, Sandy Filpo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, hermano. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ángel, buenas tardes a todos. Patrón, en escena se encuentra don Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, Olid Mato y Julio Alberto Martínez. Saludos para todos. Un abrazo. Hermano, hay una carta que acaba de leer Julio Alberto que ustedes han presentado al presidente Danilo Medina con una serie de medidas a tomar. Háblanos al respecto y saber también si el gobierno ha tenido un acercamiento para socializar las medidas que pueda anunciar esta noche. Mira, nosotros le mandamos esa comunicación en el día de hoy. Todas las asociaciones y de desarrollo de Santiago nos unimos para firmar una carta al presidente de la República ante la situación que se está produciendo con esta pandemia que ha causado gran preocupación a nivel mundial. Esto va a crear una situación de muchas dificultades, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, porque muchas de ellas tendrán que parar sus operaciones y hay otras que ya están entrando en dificultades porque el consumo a nivel de esas empresas, de un sector empresarial, se ha caído. Y nosotros lo que estamos procurando es sobreguardar la subsistencia, primero de esos empleos y segundo de la empresa por sí. Y le estamos solicitando al presidente una serie de medidas que nosotros entendemos que se deben tomar a raíz de poder crear un ambiente que sea propicio para que las empresas puedan seguir operando. Correcto. Sí, Sandy, Oli Matos, dentro de los puntos que ustedes plantean, hay algunos que tienen que ver con el sistema financiero, y son las moratorias de pago. El sistema financiero tiene también otras obligaciones. Lo otro que quiero que analice y que me diga si ustedes entienden que viable es si con los niveles de endeudamiento, sobre todo deuda de títulos que tiene la República Dominicana, el gobierno tiene margen como para aceptar todos esos puntos que ustedes plantean. Claro que sí. Mira, los gobiernos siempre tendrán margen para sobresalir, para poder crear condiciones normales dentro de una situación como esta, porque el gobierno tiene muchos mecanismos. Ahora, nosotros no solamente estamos pidiendo moratoria de los préstamos, sino también estamos pidiendo, por ejemplo, el caso de los anticipos. Correcto. El flujo de caja de las empresas está bastante golpeado en estos momentos. Por eso es correcto. Entonces nosotros le estamos diciendo al gobierno, bueno, vamos a buscarle una solución al problema de los anticipos. Que el anticipo es obvio que va a golpear el flujo de caja de cada una de las empresas, pero también le estamos pidiendo a la superintendencia de bancos, que es algo que no cuesta nada, es que modifique o que el REA, el reglamento de evaluación de activos, esas empresas que puedan caer en moratoria, su crédito no se le dañe, o sea, no pasen a ser categoría -C, porque bien es cierto que hay una empresa que tiene una trayectoria de pago y en una condición como esta puede caer en una especie de default. Sí, claro. Entonces lo que le estamos pidiendo es, bueno, modifiquen el reglamento de evaluación de activos o que la superintendencia de bancos no castiga a los bancos comerciales por ese cliente para un ejercicio provisional por el momento de crisis. Correcto. Entonces, y sobre el punto 15%, ¿qué significa esto, Sandy? Porque las operaciones no le veo gran impacto. Sí, tiene impacto. No tiene impacto porque cuando tú pagas el punto 15, el punto 15 no solamente se lo cobran a quien expide el cheque, sino también al que lo cobra. Claro. Entonces, es una situación. Y a las transacciones también en línea. Sí, todo lo que tiene que ver con aliviar el flujo de caja de las empresas son medidas que se están tomando a nivel del mundo. Y República Dominicana no puede ser la excepción. ¿Socializó el gobierno lo que ha de plantearse esta noche?
No, nosotros le enviamos la comunicación al gobierno. Nosotros hicimos lo que nosotros creemos que es nuestra tarea como institución, que es presentarle al gobierno una serie de demandas a los fines de que el gobierno la evalúe y pondere cuáles son las más importantes. Señor Filpo, sí. Disculpe que le interrumpa. ¿Usted como empresario está de acuerdo con la propuesta de la Copardón de mandar los empleados, si se decreta el estado de emergencia, a sus casas sin disfrute de salario? Incluyendo a los enfermos. Mira, nosotros, Copardón, es una entidad que es el único sindicato empresarial adscrito en al Ministerio de Trabajo en la República Dominicana. Así es. Es una institución que ha manejado durante años, desde el año de 1951, 52, los temas sociolaborales. Y lo que plantea Copardón es lo siguiente. Nosotros tenemos el seguro de riesgos laborales que tiene 25.000 millones de pesos. Si esos 25.000 millones de pesos están y vamos a decretar una especie de que los empleados deben quedarse en su casa, las empresas no pueden, aparte de los costos que no son de personal, que debe de cubrirlo, también cubrir un costo de personal. Debemos ¿para qué se van a tomar las medidas que ustedes están solicitando? Porque yo entiendo que yo entiendo lógica en las medidas que ustedes están solicitando y todos aquí sentados lo aplaudimos. Ahora, debe ser para proteger al empleado. Claro. No, obviamente. Sí, lo que pasa es que las propuestas de Copardón son ajenas a esta. Copardón ha planteado desde su punto de vista lo que ellos entienden. Unilateralmente. Ahora, el gobierno va a tener que decidir entre cuáles son cuáles son las medidas correspondientes. Lo que ellos están planteando laborales. Es que entonces que el seguro de riesgos laborales sea utilizado para cubrir ante una situación de emergencia, como hay una cantidad, hay un monto de dinero que no se va a usar. Que los empresarios le han echado el ojo a esos dinero, la mayoría de esos recursos están prestados, el gobierno se lo ha autoprestado. Bueno, pero el gobierno lo viene de buscar porque ese dinero no es del gobierno, ese dinero es del sector empresarial. Claro, no, y de los trabajadores. Y no, lo aporta el sector empresarial, el trabajador no aporta al seguro de riesgos laborales, no aporta. Lo aporta el sector empresarial, pero pertenecen a los trabajadores. Bueno, entonces tú reiteras que está conteste con las medidas y podrían flexibilizar ustedes los empresarios con el tema de los empleados, porque la verdad que si son beneficiados con aquel grupo de medidas que ustedes plantean, entonces el empleado debe por lo menos disfrutar de un salario. Esto es una situación para que todo el mundo flexibilice. Esto no es una situación cerrada, esto es una situación de, como su nombre lo dice, de emergencia. Y aquí todo el mundo debemos de poner lo que más tienen, van a deponer más que lo que menos tienen. O sea, es una realidad, porque eso es lo que se vive cuando se vive una emergencia como la que estamos. Claro, qué bueno que ustedes están trazando la pauta, Sandy, porque es el primer comunicado que en este tipo y en este momento conocemos de la clase empresarial. Qué bueno que es, Santiago. Sí, y que por encima de todo siempre pongamos nuestro humanismo, saber que compañeros que estamos tratando, que por encima del tema económico, que nos duele, que nos da también, pongamos la economía al servicio de la gente. Pongamos siempre a la gente por encima de cualquier medida que se vaya a tomar. Sí, cuando hay empresas que están en disposición de cerrar sus operaciones durante un periodo determinado de tiempo, quiere decir, está mandando un mensaje de que dice que está poniendo a la gente por encima de todo. O sea, y yo creo que es lo que debemos hacer. Claro, que también se considere el salario de esas personas, como en otros países que se tomaron medidas, por ejemplo, para que el gobierno suspendió el cobro del alquiler a distintos empresarios. Lo que pasa es que el gobierno ha quedado con muy poco margen. Que suspendieran el cobro del alquiler para que la gente que se va a quedar en su casa y no va a tener empleo, pues no tenga que pagar el alquiler. Esas son medidas que deben tomarse en favor de la ciudadanía. Vamos a escucharlo a él, por favor, jóvenes. Sí, todas esas medidas, habrá un compendio de medidas que el gobierno tendrá que tomar en los próximos días y tendrá que, ante la situación que se está presentando, deberá crear medidas contundentes que puedan salvar
la dignidad, vamos a decir, del ser humano y la subsistencia de el conglomerado de trabajadores y conjuntamente con el empresariado de poner, y cada quien va a tener que poner su parte. Esto es un sacrificio que va a tener, cada quien va a tener que sacrificar parte de lo que tiene. Exactamente. Claro. El sacrificio tiene que ser colectivo, pero los que tenemos más tenemos que ayudar a solventar a los que tienen, subvencionar a los que no tienen nada. Es una norma de la naturaleza. Mientras más tú tengas, más tiene que sacrificar. Yo estoy de acuerdo. Mientras más uno tiene, más el que tiene más va a sacrificar más que el que tiene menos. Claro, gracias, Sandy. Excelente el anuncio como Robin Hood y oportuna esta comunicación que ustedes han hecho pública. Gracias a ustedes. Gracias. Siempre un abrazo. Patrón, el gobierno también tiene que ponderar, como lo acaba de hacer el presidente de España, la suspensión del pago de la hipoteca. Sí, de los alquileres. Claro, las personas usted debe mucho, compañero. De los alquileres, la subvención en el tema de la comida. O sea, hay gente que produce para comer día tras día. Sí. O sea, esa gente tú tienes que subvencionarla. Porque ya la persona que produce para comer día tras día, que no vive de un salario mensual, está en riesgo. ¿Estás de acuerdo con que salga el asistencia social? El alquiler, o sea, la gente que tiene casa en otros países, mira, Pedro, en otros países, a la gente que produce su dinerito día por día, es decir, a la gente que tiene un trabajo informal y que tiene que pagar un alquiler y no va a poder ejercer ese trabajo informal porque es en las calles, ¿qué hicieron los gobiernos? Bueno, le están subvencionando el pago del alquiler. El gobierno, yo confío en Danilo. Y además de eso, le están dando una subvención porque hay una realidad social y nosotros no podemos desamparar. Yo estoy dispuesto hasta llevar el desayuno escolar en mi propio vehículo a la gente a su casa. Sí, pero que no dejen de pagar la renta. Ay, bendito Dios. No, porque hay que habla de los 25 mil millones. De acuerdo. Yo creo que este es un momento. Por favor, uno solo. Compañeros, este es un momento para nosotros poner a prueba nuestra humanidad. Sí, es que yo creo que todo el que ofrece servicios y todos los que de alguna manera u otra tenemos la responsabilidad de gente que está viviendo en inmuebles nuestros, inclusive por humanidad, nosotros tenemos que tomar medidas también que ayuden a este país a afrontar lo que está pasando. Patrón, ya como tenemos ella no vive de la renta. Buenos seres humanos. Ella no vive de la renta. Tenemos desde las 2:30 hablando del tema del coronavirus. Yo quiero pasar a otro tema, a una carta que me enviaron. Vamos a darle un momentico. Carlos Gabriel García. Vamos a hablar un momentico. No traiga esa vaina. Pero qué maldita la madre. Por la traición de racismo de esto no tiene madre. Señores, tenemos a Arturo Martínez Moya. Todos conocen la capacidad, el talento, el expertise de este hombre en economía. Don Arturo, secretario nacional de Economía en el PRM. Bienvenido, don Arturo Martínez Moya. Aló, don Arturo. Sí, estoy en la línea. ¿Cómo está usted? Aquí está en escena Julio Alberto, Olid Mato, Pedro Jiménez, don Aníbal Herrera, Elizabeth Mateo y Ángela Costa. ¿Cómo está usted, patrón? Todos somos jóvenes. Muy bien. Don Arturo, esta circunstancia que vive el mundo y que comenzará a vivir a partir de hoy nuestro país, desde la óptica del economista, ¿cuál puede ser la proyección, el daño que podamos vivir individualmente y en colectivo? Mira, la economía mundial está en recesión. Ya los Estados Unidos, el mismo Trump, lo tuvo que admitir que es muy probable que la economía americana entre en recesión en los próximos 90 días. La caída de las bolsas del pasado lunes no tuvo precedentes, sino los últimos 30 años fue la caída mayor que ha sufrido casi un 20%, más de un 21%. 30% para ser específico. Sí. Entonces, eso tiene implicaciones muy serias para las inversiones y el consumo a nivel mundial, porque en realidad la caída de la bolsa te afecta muchas cosas. Por ejemplo, la Federal Reserve de Estados Unidos acaba de bajar los tipos de interés. No se mueva mucho, don Arturo, que se corta. No, yo estoy sentado ok, puedo acérquese más al micrófono. Sí. La Reserva Federal redujo a cero los tipos de interés por primera vez desde el año 2008.
eso, y va a comprar $700,000 en activos, o sea, estamos hablando de inversiones de empresas, de bonos de empresas, etcétera, para enviar liquidez al mercado. Eso sucedió hace 3 días, de modo que tenemos los tipos de interés en los Estados Unidos casi negativos. ¿Qué significa esto? Que puede llegar el momento en que uno que quiera coger dinero prestado de un banco de los Estados Unidos haya que pagarle a ese para que se lo lleve los cuartos. Y eso obviamente en los libros de texto de economía era algo que se ponía como ejemplo casi imposible de que sucediera. Sí, don Arturo, sí. Relacionándolo con la situación de la República Dominicana, hay una comunicación del sector empresarial de Santiago pidiéndole al gobierno exenciones fiscales, disminución en los cobros. El gobierno arrastra un déficit fiscal, un déficit fiscal y el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Y tiene un nivel de endeudamiento que se considera alto, supera el 50% del PIB. ¿Cómo puede el gobierno, cuáles son los márgenes que tiene el gobierno dominicano para conservar la estabilidad y enfrentar esta crisis buscándole una solución? En esos presupuestos hay una mentirita, pero adelante, don Arturo. Pero el gobierno dominicano ni ningún gobierno de América Latina tiene margen para enfrentar esta situación. Ninguno, claro. No hay un excedente, ningún gobierno ha hecho una reserva presupuestaria para enfrentar crisis como esta. Estas son cosas extraordinarias que pasan así de repente. Entonces, todos los gobiernos se van a endeudar más. Esa es la realidad, por eso se cayeron las tasas de interés a nivel mundial. Esto era el Fondo Monetario instando a los países a no pararse, a acudir al crédito, y con la caída de Wall Street significa que los activos de renta variable perdieron precio, se cayeron. Entonces lo que hace es que aumentan los activos de renta fija, por ejemplo los bonos. Correcto. Los bonos de los países que venden, los bonos soberanos que vende Estados Unidos, que vende América del Sur, que vende República Dominicana, están más cotizados ahora. Esos bonos pagan un interés menor, un rendimiento menor. En español, si el gobierno dominicano fuera ahora a financiarse en el mercado internacional de valores, vende bonos por debajo de la última tasa que obtuvo hace 90 días. Pero también los gobiernos de América Latina. Entonces, la respuesta concreta es que hay que dar respuesta fiscal a esta crisis. No debe pararse el gobierno. No, estoy de acuerdo con usted en una parte. Yo pienso que los organismos multilaterales deben hacer Deja que termine la explicación, Oli, por favor. Sí. Adelante, don Arturo. Tiene que dar respuesta fiscal a esta situación, porque hay que preservar dos agentes, productor y consumidor. Son los dos, no solamente el productor, hay que preservar también al consumidor, hay que preservar a las familias. Entonces, eso se necesita una respuesta fiscal. Después veremos, oye, en Europa duraron 10 años en recesión, todavía está en recesión España, todo lo que es la Europa del euro, por llevar una política fiscal totalmente restrictiva en el momento que se necesitaba expansión. Don Arturo, sí. Así como están solicitando los empresarios una exención fiscal para cubrir el momento en algunos aspectos provisional, el país no puede pedir una moratoria, o los países no pueden pedir una moratoria, porque en muchos de esos grupos donde tenemos deuda multilaterales, pues debe haber una concesión en este sentido. Mira, esa palabrita tenemos que dejarla en una gaveta. Nosotros, el país que pida moratoria en estos momentos, que se vaya adelante, va a tener un problema de riesgo país muy serio. El gobierno no debe hablar de moratoria, de ninguna manera. Esa palabrita no debe hablarla, ni incluso la oposición tampoco. Pero de manera colectiva, estas instituciones no sería un incentivo a los países que suspenderle por lo que queda del año, por ejemplo, el pago de los intereses de la deuda. Bueno, que lo haga el Fondo Monetario, así como lo hizo con Argentina. Sí. Tú tienes que tomar la iniciativa con Argentina, por eso es un asunto del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Pero repito, República Dominicana no debe tomar esa iniciativa, el gobierno no debe hablar de moratoria, la oposición tampoco, porque se dispara el riesgo país. Entonces quiere decir que para tú conseguir un financiamiento en el mercado internacional, va a tener que pagar un rendimiento sumamente alto,
y eso es totalmente contraproducente. Aníbal Herrera, don Arturo, un momentico. Aníbal, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está usted? Bien. A la luz de su experiencia y de manera concreta, ¿cuáles recomendaciones haría don Arturo Martínez Moya al gobierno ante esta situación que tenemos? Primero, dejar el dinero en manos de las empresas y en manos de la familia. Las familias deben tener dinero para enfrentar el consumo que va a tener ahora en los próximos 30 días sin problema. Segundo, las empresas pequeñas, medianas, la liquidez tiene que manejarla. Aunque el gobierno se sacrifique con los impuestos, tiene que hacerlo, porque lo que está haciendo es preservando la estructura productiva del país de esa manera. Mira, nosotros no podemos permitirnos el lujo de que se caiga la producción por falta de demanda, por falta de consumo. Claro. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de que se caiga la producción de arroz, de habichuela y de carne, porque la gente no tenga dinero para demandar. Las familias tienen que tener la liquidez para comprar, y de la única manera es el gobierno tomando la iniciativa esta noche de posponer cualquier pago de impuestos que esté pendiente en este momento, y no se va a caer el mundo porque tú lo pospongas por 60 días. Don Arturo, ¿está usted de acuerdo entonces con una declaratoria de estado de emergencia, con el cierre del país? ¿Qué impacto puede tener que nos aislemos y entremos en cuarentena nacional? Mira, la curva del virus, cuando es positiva, comienza a subir, hay que cortarla. Hay que cortarla, y mientras más rápido se hace, mejor todavía. La experiencia que tiene China y otros países es que el virus comienza a multiplicarse y se acelera. Pero exponencialmente. Exponencialmente. Entonces, la habilidad de los gobiernos es reducir el tiempo de ese virus, cortarlo lo antes posible, y hay que hacer lo que haya que hacer, y que lo corte, no importa lo que haya que hacer. Si tiene que cerrar la frontera, que la cierre de lado a lado. No hay cómo. Mira, en Italia en estos momentos le están diciendo el gobierno a la gente: nuestros antepasados les pedimos que fueran a la guerra, y nosotros le estamos pidiendo a ustedes que se queden en su casa. Eso es lo que, ese es el refrán que está usando el gobierno de Italia. Qué buena comparación usted ha hecho, qué buen parangón, don Arturo. Sí, nosotros le pedimos a nuestros abuelos, oye, que se fajen por el país, que se fajen por la independencia dominicana. Se fajaron, cumplieron con ese deber. Ahora, lo que estamos diciendo a la familia dominicana en estos momentos es: quédense en su casa, contribuya a salvar el país. Ese tiene que ser el eslogan que debe tirar el gobierno en este momento. Y repito, dejarle la liquidez en los bolsillos de las micro y pequeñas empresas y de la familia para que tengan desenvolvimiento. Don Arturo, hay una medida que el economista también Alejandro Fernández W le planteó al gobierno a través de su cuenta de Twitter, a ver qué le parece, y es que el gobierno adelante el pago del salario a los empleados públicos, en vez de darlo el 25, que a partir de ahora el gobierno tome la medida de pagarle el salario a los empleados públicos para que puedan abastecerse de lo que necesitan. ¿Qué usted opina de esta medida que propone Alejandro Fernández W? Todo lo que sea dejar la liquidez en los bolsillos de las familias es bienvenido, porque esa es la mejor medida que puede adoptar. Usted no hace nada con cerrarle la liquidez, con cerrarle los ingresos a la familia y al productor, porque usted lo que está cerrando la economía, repito, es que la economía son dos variables. Consumo y demanda. Los economistas son dos variables, es la producción y el consumo. Exacto. Entonces, si las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas le quitan la liquidez en estos momentos porque tienen que pagar los impuestos, tienen aquello que son cosas obligatorias, tú le estás quitando el capital de trabajo para que pueda desenvolverse y que pueda pagar los salarios, como muy bien está señalando nuestra compañera. Pero también las familias deben tener la liquidez para poder demandar, para poder consumir. En este momento la prioridad es que las familias puedan consumir, demandar, para que las empresas puedan seguir produciendo a su manera y puedan vender. Porque si producen y no pueden vender porque la familia no tiene dinero, entonces no estamos en nada, se tranca ahí el juego de la economía. Repito, lo que los adelantos de los salarios, cualquier cosa, todo eso es bienvenido, pero se puede mantener normal, pagando el 25, pagando el 15, pero
no pensar en asuntos de estos impuestos hasta ahora, posponerlo por 90 días, posponerlo por 60 días. No estamos diciendo que no se pague, sino posponerlo hasta que se normalice la situación. Correcto, don Arturo. Con los empresarios de Santiago en ese sentido. Comparto ese criterio que usted esboza de que tienen que ponerle dinero a la gente ya de inmediato. En los bolsillos, don Arturo, doña Consuelo está por la línea telefónica y quiere intervenir con usted en este momento. Un minutico. Claro. Este es un teléfono bruto. Bien, adelante, don Arturo. Aquí. Doña Consuelo, ¿está don Arturo en línea? Buenas tardes, Arturo. Es Consuelo, de Pradera. Consuelo, en su casa, doña Consuelo. Tipo los italianos. En la casa por recomendaciones. Sí, quédese por allá. Arturo, gracias por ir al programa, por llamarnos. Es una, como quien dice, tu presencia en el programa tan importante. Y te lo agradezco. Arturo, lo que tú planteas para que la liquidez ni para le falte a las empresas ni a las personas, que era lo que estábamos hablando hace un rato, yo creo que esa tiene que ser la solución. Aunque el gobierno haga algunas, tenga que hacer de tripa al corazón con la cuestión de los impuestos, aunque sea momentáneamente, lo entiendo así. Pero así hay es. algo que yo quiero dejar en claro. Yo espero que cuando gane Luis Abinader ahora las elecciones en mayo, tú seas el gobernador del Banco Central. Que Dios la escuche, Dios la oiga. Un abrazo, Consuelo. Usted sabe que va a Un abrazo, tener Consuelo. que matar ahí al que usted dijo ahorita. En estos momentos el PRM Vamos a escuchar a don Arturo. En este momento Luis Abinader y el PRM están con el pueblo y están con la línea. Oye, Ángel. Sí, está. Escucha el radio. Está con el pueblo y con esa En este momento el PRM y Luis Abinader están con el pueblo y recomienda dejarle la liquidez en los bolsillos de la familia dominicana para que pueda desenvolverse y dejárselo a las empresas. Repito, esa es de la manera como podemos salir más rápido de esta crisis. Cualquier otra medida que el presidente lance esta noche realmente no tiene los efectos que puede tener estas dos recomendaciones: dejarle el dinero en los bolsillos a las familias y dejarle la liquidez a las empresas. Y el que no tiene. Bueno, gracias, doña Consuelo. Gracias. Doña Consuelo. Aló. Bueno, gracias, don Arturo. Don Arturo Martínez Moya, pues con nos dejó una gran enseñanza, una gran enseñanza, una pauta que el gobierno tiene que comprender y que así es. Creo que todos aquí compartimos. Vamos a hablar de carta, vamos a la carta. Mira, pero antes de la carta, la tercera medida que le completamos, Pedro y yo, a don Arturo, es que al que no tiene liquidez, hay que dar. Vamos a la pausa y regresamos, gallaretos. Sol